Genético Uxana Yanap Tapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirina Cana Yanap Tapampiwa, Acabo Kichawi Uñañis Tayañani. Hasta la fecha, IDIF levantó 2.094 fallecidos confirmados y sospechosos de COVID-19. Los forenses realizaron los levantamientos de los cuerpos sin vida de viviendas y en vía pública. En total en el país fueron reportados 15.177 fallecidos en la pandemia. Camacho plantea proyecto de ley para la importación directa de vacunas. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteará un proyecto de ley corta para posibilitar que los gobiernos subnacionales puedan importar de manera directa vacunas contra la COVID-19. 2,1 millones de pruebas PCR y antígeno nasal de China estarían llegando a final de junio. Además de la dosis de vacunas, la empresa china Sinopharm dotará a la nación de equipos para el laboratorio que tienen la capacidad de extraer de manera automática las pruebas PCR, cuya llegada podría registrarse también para este mes. Áñez llama imaginarias y fantasiosas a las nuevas acusaciones en su contra. La exmandataria transitoria informó en sus redes sociales que el martes prestó declaraciones informativas ante las autoridades judiciales. Después de la trifulca en la Asamblea Legislativa Plurinacional Creemos y el MAS se inician procesos de ética. Parlamentarios de ambos frentes se agredieron mutuamente el martes durante la interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Disgusto dentro del movimiento al socialismo tildan de lacras al denominado bloque Choquehuanca. Un nuevo bloque surgió al interior del movimiento al socialismo denominado bloque Choquehuanca, por lo que ocasionó disgustos entre militantes del partido oficialista, ya que según el secretario político Froilán Pulguera, quienes forman parte de este conjunto los denominan lacras. En La Paz, los chuteros emboscan, apedrean y quitan armamento militar a una patrulla anticontrabando. El hecho se registró en proximidades del municipio de Patacaya. El gobierno informó que 4 efectivos militares fueron rescatados de las manos de los contrabandistas, así como el armamento. Aski lo que panahira kuya kanaka may kutim peruntas niya ni kaluana yati uni kampi kutang kasina wala aski umane kampi yati una ka kung kanchaya kurihamti kanay chaw ni kahut yasi marikasana ko marikan kahamari kanaka so kanaka unya kiptasina ayu ka marikama may kutim pe kaluana kaw kinchaw kalakatanyani ang kahamari kanaka na yati una kamapi chikahita sisa. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Paraguay ang kahamarikana kung nagano kampi wal taon ni kahunyan si COVID-19 usut katapatu kampi sa wal hamar kachina kawa kan wal taon ni kanik katasip wal hiwatan kawa kung nagano nyan si wayu kampi sa yakipa nagahiyak hamarikana kanu sa dapat si wabakuna sa kampi chikan jasire akamatu akotokita yati unika ha uthreki. Miles de paraguayos y un solo destino, Miami. El turismo de vacunación ha crecido vertiginosamente durante los últimos meses en el país latinoamericano, alcanzando una cifra récord en mayo, 70,000 viajeros con destino a la ciudad estadounidense.
Los paraguayos solo ven beneficios en su puntual travesía. Sí, ahora mismo creo que te puede salir más barato irte a vacunar que dejar hospitalizado por más de 5 días. La lentitud de la campaña de vacunación inclina a muchos a buscar la inmunización fuera de Paraguay, pero pocos pueden darse el lujo de no esperar. La situación para el resto del país empeora. Este martes Paraguay registró 140 muertos por COVID en un día, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Los casos siguen aumentando cada semana y los hospitales están bajo presión. El presidente Mario Abdo Benítez ha pedido a Brasil más oxígeno para afrontar la demanda, mientras que espera que Paraguay supere las 500.000 vacunas administradas en junio. Solo un poco más de 79.000 personas han recibido la pauta completa. Ugambe tu ni gambe serandi kibuniani kaisa Bruselas sangkaha magagi negara kuru negara amta pariku kampesa kamachi pakeu ni gambe chikenjenya Alemania angkaha magagi negara hanas ko kichau ni kutkawata pada kamatu kamtau negara hachenjia sireki. La Comisión Europea ha iniciado un proceso legal contra Alemania para demostrar que la ley de la Unión Europea está por encima de la legislación nacional. En 2020, el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el paquete de estímulos del Banco Central Europeo no estaba en consonancia con las leyes alemanas. Según la Comisión Europea, la decisión provocó un riesgo grave para el orden legal de la Unión Europea y pide a Alemania que responda en 2 meses. De lo que se acusa a los tribunales alemanes es de poner la ley alemana por encima de la ley de la Unión Europea. Y ese es un problema central en toda la configuración del régimen legal de la Unión Europea, que se basa en el entendimiento de que la ley de la Unión Europea pasa por encima de cualquier legislación nacional, incluyendo el derecho constitucional nacional. El caso de infracción es formalmente contra Alemania, pero la Unión Europea también quiere enviar un mensaje contundente a Hungría y Polonia, ya que sus gobiernos cuestionan con frecuencia la prioridad de la legislación de la Unión Europea. Así que sí, claramente, el mensaje es claro para Alemania, nos lo tomamos en serio. Y creemos que la forma en que los tribunales superiores evalúan su relación con la legislación de la Unión Europea es un problema. Pero el mensaje también es claro para otros Estados miembros, incluidos Polonia y Hungría. Perseguimos estos casos no solo contra los Estados miembros acusados de violar el Estado de Derecho, sino también contra algunos de los Estados miembros más antiguos que también podrían estar infringiendo el Estado de Derecho. La Comisión Europea ha iniciado otro proceso de infracción contra Hungría por la última emisora de radio de la oposición, Club Radio, que perdió su frecuencia de emisión recientemente. Bruselas argumenta que en este caso Budapest no cumplió con las normas de telecomunicaciones de la Unión Europea. Ugambe yeti unigambe serandi kibuniani kaisa El Salvador angkaha magarhama tawakuru kampisa tari payapkhana 15 tungka maranakataki upaha aborto wa huayawambi uchikancha suyana ukama kiparha pas pakamachapna kenegani wa antu tawayapkhana killa tungka mara akatokina chikanche wesina. Esta joven que ven en las imágenes es Sara Rogel, una salvadoreña que fue condenada a 30 años de cárcel por haberse practicado supuestamente un aborto. Tras casi 9 años entre rejas, la justicia salvadoreña ha permitido que salga libre tras reducir en 2/3 su pena. El entorno de Sara afirma que nunca quiso abortar, que se cayó mientras lavaba la ropa y su familia la llevó al hospital. Una vez allí fue acusada de querer terminar con su embarazo e imputada por homicidio agravado. Escuchamos a su abogada. Con mucha alegría, es indescriptible estas emociones que uno siente, dado de que Sara, después de más de 8 años y meses, casi ya 9 años, ella ha estado privada de su libertad por una condena que consideramos que fue injustamente atribuida. El caso de Sara no es una excepción. En El Salvador, a menudo mujeres que pierden a sus bebés durante el embarazo son acusadas de haber abortado, algo prohibido en el país en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado. Al menos 15 salvadoreñas se encuentran en prisión por este motivo. Kubanga hamargan stigru negara ha yuruere kiu kampisa mahangko tigre akaha patunga marana ha unyen chispana asesino akamata katokito unyen choni ha utkareki. Aún es muy pequeño, pero este adorable cachorro ya es toda una estrella. Se llama Yanek y es el primer tigre de Bengala blanco que ha nacido en un zoo de Cuba. Su madre, Fiona, dio a luz a 4 cachorros, lo que de por sí fue un acontecimiento en el Zoológico Nacional de Cuba, al ser el primer nacimiento de este tipo en 20 años.
Pero lo más sorprendente fue descubrir que uno de ellos era blanco. Realmente estamos muy contentos porque nos hayan nacido un tigre blanco en Cuba. Es la primera vez que eso ocurre. Según su cuidador, Yannick y sus hermanos, que ya pesan entre 8 y 11 kilos, se comportan como auténticas fierecillas. A ver, los cuatro son agresivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la madre es agresiva y entonces como no fueron animales criados artificial, fueron animales criados natural, de su forma natural, cogen la conducta de la madre. Es lógico, es normal, incluso nos gusta esa agresividad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los tigres blancos son una anomalía genética, pues no se conoce ninguno nacido en su medio natural y sin embargo existen varias docenas en cautividad. En estado salvaje se calcula que solo quedan unos 3.900 tigres de Bengala. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Asamblea Legislativa Toqui Kurigamte Uthuaicana un taptauna que como que taptauna casa paz pa Argentina que pura que toquit campisa activistas cívicos supone caja es que chapalekiwa hucha campisa ministro de gobierno Argentina Rupaya taptauna como el canas que chone con chispana u kama trae que no altauna Uthuaichis pasando kama tu panegar sapjaraki. El culpable de todo esto es del Castillo. Él ha venido todo agresivo, obviamente a encender lo que ha pasado en la Asamblea. Obviamente la violencia no es buena, venga de donde venga, pero también hay que quedar claro, los agresores han sido los miembros del Movimiento al Socialismo y el senador de Creemos se ha defendido. Lastimosamente ha sido un show y Bolivia es la que ha quedado mal. Por eso del Castillo tiene que disculparse ante todos los bolivianos por lo que ha pasado ayer aquí en este recinto que es de todos los bolivianos. No, él ha pedido disculpas a todos los bolivianos, lo mismo debería ser el diputado del MAS.
O sea, él ha tenido la valentía de decir me he equivocado y ha pedido disculpas, pero no hemos escuchado disculpas del diputado del MAS, que él es el que ha iniciado las agresiones. Bueno, estamos preocupados porque vemos en la agresividad del Castillo que es lo que quiere hacer, es empezar una persecución política a todos los ciudadanos que hemos estado pidiendo democracia en las calles. Lo único que él quiere es, está lleno de odio y obviamente quiere meter presos a todos, va a tener que meter presos a todos los bolivianos porque todos hemos salido pacíficamente a pedir democracia. Norte Potosí, Uxanquiri, comunarios, Mancachiri, Gaham, Tapjariu, Campisa, Pañama, Asamblea de Emergencia, Kaman, Walta Única, Utjaugatapata, Paspa, Asamblea Legislativa Toquino, Panagajana, Injepjutis, Panjaya, Siwa, discriminaciones, que Chaunaca, Paspa, Pequenjinak, Toquerucat, Hayan, Walta Única, Utjauichispano, Kamalakich, Ajuanacas, Sinua, Akamata y Atiahuanaki. Nuestro representante, nuestro diputado de Norte Potosí es orgánico. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa mucho, porque eso ha sido de discriminación. Entonces, y eso, discriminación no debe existir en el Parlamento, ¿no? Y eso ha pasado, por eso yo lo voy a decir, y esto se ha iniciado desde el golpe de Estado. Ustedes saben, año pasado, como en estos meses, no teníamos ni salida, ni para comer, nada, pero lamentablemente al Murillo que han agarrado en Estados Unidos, ahora de eso viene este problema, porque ayer se suspendió su demanda del Murillo. Entonces, por lo tanto, han empalado en el Parlamento, de eso es ese problema, porque según que pregunté al diputado, dice, porque estaban insultando, estaban provocando a las señoras de pollera ahí adentro, a nuestras diputadas. Entonces, nosotros tenemos que unificarnos, por ejemplo, por eso, a veces lo que dicen aquí, soy orgánico, soy Bartolina Sisa, soy Sotzeré, soy Sedot, entonces, nosotros también somos ellos de Norte Potosí, debemos unificarnos, hacernos respetarnos nuestra indígena originaria de Campesina de Bolivia. No, yo no conozco, dice que es el senador de Santa Cruz, discriminó a la señora Pollara, una diputada de Pollara, entonces por lo tanto el diputado, por defender eso, no hagamos colega y pacificamos, y en un momento sí codió, lo atacó y ahí ocurrió la pelea. Eso es lo que dicen, hermano. Pues yo digo, nosotros, hermano, mañana yo tengo consejo de consejos con todos mis segundas corregidores, mamatalas en Norte Potosí, seguramente vamos a estar tomando eso, por lo tanto yo estoy declarando aquí para que nos ríen el país, nosotros no vamos a permitir esa pelea, tampoco que no nos toque a nuestro hermano diputado representante de Norte Potosí. Gambi de Unigambi, Serendi Buniani, Westokit, Japa Sirakiuka, Estados Unidos, Miami, en Caja Americana, Ucampisa, Kamachi Pokeo, Unicaja, ex ministro Murillo Upataki, Kumalaki, Yakapa, Pekinchi, Nekataka, Yukamagipana, Katokit, Procurador, Malkiripireja, Mayrekiwas, Kinihama, Justicia, Kamachi, Pekaweja, Pokeas, Niapaka, en Caja Americana, Ukamata, Kahuchani, Marcachine, Caja, Marcasana, Pokena, Watatakpachan, Waltauneka, Ukamalaki, Yankachaunaka, Sarewa, Patapata. Continuidad del proceso judicial. Seguramente nos tenemos interiorizados junto a los abogados que acaban de ingresar justamente a la Corte. Nosotros tenemos la esperanza que este proceso avance y estamos viendo justamente esta audiencia que es presencial. También estábamos al pendiente del anterior que se suspendió, pero ahora sí estamos con toda la virtud de continuar con la investigación, que se sepa judicialmente y se aclare qué es lo de la participación de estas personas en este proceso tan bullado en el país, ¿no? No quisiéramos especular sobre el resultado por el respeto a la forma de investigación que se hace en este país, pero en todo caso, sin duda que ayudaría mucho que se den ya pautas directas, de que se aclare el caso hacia favor de la justicia boliviana, ¿no? Que nos facilitaría muchísimo, por ejemplo, el juicio civil que vamos a instaurar acá para recuperar los activos, los dineros de los bolivianos y establecer el daño que se ha ocasionado al país en tiempos de pandemia, cuando el país estaba encapsulado, se han pagado dineros, cuando estábamos atemorizados en las casas, ellos estaban haciendo infelizmente semejante delito junto a otras autoridades del país. La oficina Greenberg Trauris, que tiene representación ya de Bolivia acá en los Estados Unidos para llevar 3 procesos, estos 2 penales, uno contra Murillo, el otro contra los Bergman y el tercero contra el juicio civil que vamos a iniciar. El exterior cambió. El interior es el mismo.
Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Santa Cruz Undumalcana, alcalde Johnny Fernández, Marquiriperia, Jacampi, Samtaraquiwa, Tanta Chaunicas, Quinjama, Kungancheya, Gobierno Central Oxangina, Campi, Vacunas, Salawina, Campi, Maki, Pañataca, Catequia, con lo que Necajut, Yasua, y Nanecamunato, Hancachaña, Ucamata, Marcachina, Caro, Causo, Necatu, Cañatex, Asino, Acamata, Capacancheria, Jamairaki. Al señor presidente de la República le he enviado la carta donde le hago oficialmente conocer cuál es la predisposición que tenemos, cuáles son, digamos, las condiciones en las que nosotros podemos hacer posible de que se pueda comprar vacunas o que se pueda, digamos, canalizar las donaciones. Esta es una carta oficial que estamos haciendo como alcalde al presidente de la República. Esperemos que nos conteste en los próximos días para seguir, obviamente, los pasos que corresponden y seguir, obviamente, los protocolos que no sean tan rígidos y que de una vez abramos ese candado del famoso RUPE, que es el que no nos deja comprar directamente y que no nos deja poder hacer y canalizar las vacunas para la región. Nosotros estamos viendo principalmente en Estados Unidos, en el tema de donación, y la otra, bueno, vamos a buscar cuáles y dónde podrán haber en este momento para poder abastecer a Santa Cruz. Pero lo estoy haciendo de una forma adecuada, formal, y tomando, digamos, una serie de argumentos y tomando en cuenta los dos decretos supremos en los cuales ellos se basan para decirnos de que podemos nosotros comprar y podemos también recibir donaciones. Ahí nosotros le estamos explicando y le estamos dando los argumentos técnicos, jurídicos, de cuáles son, digamos, un poco los contratiempos que se puede tener para poder acceder ya sea a las compras o ya sea a las donaciones que necesitamos que lleguen a Santa Cruz. Nosotros tenemos posibilidad de 5 millones ya no más de bolivianos para gastar en eso, ya no más tenemos. Podemos hacer eso, ya les he hecho conocer y el dinero podemos disponer. Ugampi, vacunas, Toquil, Balcasera, Tupata, Balgana, Federación de Juntas Vecinales Uxanguina, Cama, y Paraquiwa, Gobierno Central Uxanguina, Cama, Pita, Programa Mi Salud, Ayuca, Asquinijama, Kuncanche, Ñapa, Campeja, Puntas Dispositivos, Zapacata, Distrito Toquinacaru, Camate, Asquinijama, Cachina, Caru, Kunaimana, Usunacato, Camaracano, Altawinecata, Tua, Cañetaki. De segundo, de tercer nivel,
¿Para qué? Para que ellos puedan presentar y crear leyes en beneficio de la salud. Hemos visitado diferentes centros de salud en los 14 distritos. Lamentablemente, los centros de salud están desequipados, no tienen bioseguridad, porque hemos visto la necesidad de los diferentes centros de salud. También pedimos al gobierno central que de una vez active los módulos con el programa Mi Salud, dotando ítems de los médicos y de las enfermeras. Como juntas vecinales de la Ciudad del Alto, nosotros hemos creado los diferentes módulos de salud en los diferentes sedes sociales y estamos viendo que están cesados. Por esa razón nosotros pedimos al gobierno central que de una vez se pueda activar ese programa que es Proyecto Mi Salud con los diferentes juntas vecinales de la Ciudad del Alto. También queremos hacer conocer que los concejales de la Ciudad del Alto están perdidos. No están bajando a los distritos para poder fiscalizar, para poder inspeccionar los diferentes centros de salud. Y pedimos Confederación de Juntas Vecinales que de una vez se pongan las pilas para trabajar en beneficio de nuestra Ciudad del Alto. Maestro Ketja, Gobierno Municipal Uxanjineka, Alto Parte Americana, ella parekiwa pusi puntos móviles y nakani con gancho unaka, que toquen hamtapeu campisa, antígeno nasal y anta unekampi chikencheya, marca china caro, ukamata janero usunkipa, nakoya unekampi, makipeñata. La campaña de móviles diagnósticos, presidentes de juntas de vecinos, organizaciones sociales, mercados, pueden convocarnos, pueden llamarnos e inmediatamente el móvil irá y obviamente hará el diagnóstico a toda su población solicitante. 4 buses de laboratorio habilitados que estaremos recorriendo todos los sitios donde las pruebas totalmente gratuitas, solo presentar el carnet de identidad para que nosotros tomemos los datos y llenemos una ficha epidemiológica y en caso de que encontremos positivos, los reportaremos al Servicio Departamental de Salud. ¿No importa la distancia? No importa la distancia, lo que queremos es de que ningún sospechoso se convierta en superdifusor de este virus. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784.
720-83302 o 767-122-79. Mermeladas Amazonas. Ugambi yeti unigambi serende kibuniani Fiscalía General del Estado uksangiri nagambi kamaraki Ministerio de Educación uksangiri nagambi hama convenio amtawi qalaqtawi abkhalaki akambe ham tapkhawkan nakataru askinihami nakawina kunka inchenya yatakeru unikan askipataki hani utkanya paketi unyankachaw ni akuni imana han waltawina kana ukamaraki unyanchaw ni kansa kamachin de kama paqawni kasare atani sino kamata yeti abkhaki. Agradezco la presencia de nuestro señor ministro de Educación, don Adrián Kelka, por hacerse presente el Ministerio Público el día de hoy. Es muy importante la firma de este convenio interinstitucional porque es un aporte en la lucha contra la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes y además porque permite a través de nuestro sistema informático Justicia Libre poner en conocimiento de forma inmediata los procesos penales contra la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños, adolescentes, estudiantes. Agradezco, señor ministro, por la suscripción, muy complacido por la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena hora. Estimado doctor Juan Lachipa, fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy para el Ministerio de Educación es una jornada muy importante porque acabamos de suscribir un convenio que nos permite una mayor coordinación en temas de prevención y de tratamiento de situaciones vinculadas a evitar mayores niveles de violencia contra nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las diferentes unidades educativas. Muchas gracias. Ugampi yati unigambi serende kibuniani altupata market paju kampisa Secretaría de Seguridad Ciudadana uksangiri nega altupata markan hakatun tawi aphe ukampi sahanaski ukichawana kunyihawi aphe pa bares kamaraki restaurantes mankayuta nagano kamaraki umayuta nagana katoki nikan hanu altaw nikai unyanchas chispana hani askiniha malhaw nikai chispati mankatoki tu kamalusa wanya Valentina kay alhasirak chispa hanaski kamachita kan pokaw nexariasina sasino kamata yati abaraki. La urbe. El día de ayer se han operado en dos actividades económicas. Primero ubicado en la avenida Juan Pablo II, un bar-restaurante donde se ha podido intervenir decomisando todos los utensilios y bebidas alcohólicas. En el lugar se ha podido verificar que los mismos trabajaban de forma inadecuada, no observando las normas de inocuidad y expendiendo bebidas alcohólicas. Y en horas de la noche se ha ubicado otra actividad clandestina en la calle 2 de La Ceja, una actividad económica denominada SCAT, donde se ha sorprendido a 9 infractores. Los mismos han sido conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde también se ha decomisado todo lo que significan bebidas y todo lo que les servía, equipos también, mencionamos equipos y las sillas y sillones que pueden apreciar ustedes. Así es, como le indico, han sido conducidos a la Fuerza Especial para que sean sancionados. Ugambi de unigambi serende kibuniani chukiego malkalha gobernador Quispe pekinjira hut uergiwa yaqa subgobernador kaisa provincia Pakaje sayukatokitaki ukampisa aka pekinjira roja mairakin waskinha minakawna kunka inchaya pa kunham tiuthi pakawne kas komalkamtawne kas ayukamalkamu kamata ka provincia tokinkina karu yanaptayaki. Continuar, ya les dije, ¿no? Los que ya están ejecutando ya hasta su conclusión y los que van a venir también, ¿no? Entonces yo solamente quiero pedirles el apoyo siempre de todos ustedes para que como Pacajes sigamos uniéndonos más todavía con los otros municipios y seamos la vanguardia para que nuestra provincia progrese, ¿no? Que vaya adelante y que nuestra comunidad también esté satisfecha con sus necesidades. Muchas gracias, hermanos, nuevamente, y Dios les bendiga y también Dios nos va a bendecir para que sigamos el camino que tenemos trazado. Muchas gracias, hermanos. También nuestro hermano, el subgobernador
más joven del departamento de La Paz, el hermano Miguel Mejía Paredes, del municipio de Ayala, como flamante subgobernador de la provincia Muñecas. Está nuestra hermana también, Angélica González, del municipio de Mecapaca, quien está recibiendo la banda como subgobernadora de la provincia Murillo, y de la provincia Mancocapa. También ya tiene el flamante subgobernador a nuestro hermano Primitivo Avendaño Mamani. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito unikam pisalan kasina senyari kuniham te utharaki turismo tokini aski ukicho unikam mari kasana yukamarihama jaman jasina aski ukicho unikam pisa kuru nakanaha skinihama wa turismo kahwa sitata mari kasana aski ukicho unikam kunganjasa yukamarihama rikiwa akapas pokicho itu manakata ukiani takai sakopa kabana tokite hat una kunyanjanisa takpachuka yati unikam pi uka ukicho kara tukte wa harkinya.
El lago Titicaca es uno de los centros espirituales más importantes de las regiones andinas desde tiempos ancestrales. Miles de turistas y visitantes llegan cada año a las orillas del lago más alto del mundo para descubrir los secretos milenarios del lago Titicaca. A una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las oscuras aguas del lago Titicaca o lago sagrado de los incas. Está considerado como el lago más alto del mundo. Contiene mayor cantidad de agua dulce y cuenta con más de 36 islas. Entre los más conocidos está la Isla del Sol y la Isla de la Luna. Las islas del lago Titicaca conservan monumentos arqueológicos de la época prehispánica, como el templo de Pilcocaina, que se caracteriza por ser una construcción legendaria de piedra. Según expertos, se denomina como templo de culto al sol. La chincana y los túneles semisubterráneos de la Isla del Sol dan la impresión de que fue el palacio del Inca. La parte norte de la isla tiene forma de laberinto. Al otro lado de la Isla del Sol se encuentra la Fuente de la Juventud o Fuente Sagrado de los Incas, lugar donde los incas realizaban culto al agua. En la Isla de la Luna o Isla Cuati se localiza la ruina de Iñahuyo, templo destinado al culto de la luna, considerado también como Ajiahuasi o Casa de las Vírgenes del Sol. Otro de los atractivos turísticos del lago Titicaca es la isla flotante. Está construida a base de madera y totora. En esta isla se dedican a la pesca y ofrecen una variedad de artesanías y su deliciosa gastronomía.
Durante muchos siglos, las leyendas locales cuentan de una ciudad perdida de nombre Huanaco. Los arqueólogos encontraron pequeñas ruinas bajo el lago Titicaca. Incluso se hizo comparaciones con ruinas arqueológicas de la cultura Tiahuanaco. Ante rastros de un episodio perdido de la humanidad, sería la ciudad deliberadamente inundada. A la fecha nadie ha podido dar una teoría exacta sobre el origen del lago Titicaca. Solo existe infinidad de leyendas misteriosas, como la llegada de un puma que se convirtió en gato montés. Incluso cuentan que el Inca Manco Cápac y Mama Ocllo habrían salido del medio del lago para fundar el imperio incaico. Mientras más se investiga sobre la historia del lago Titicaca, es más dificultoso explicar la existencia de la misma. La energía del lago sagrado atrae a miles de peregrinos y turistas de diferentes países. Además de ser una de las maravillas naturales del mundo, muchos de los turistas llegan al lago con la finalidad de descubrir misteriosos secretos del lago Titicaca. Hasta la fecha, IDIF levantó 2.094 fallecidos confirmados y sospechosos de COVID-19. Los forenses realizaron los levantamientos de los cuerpos sin vida de viviendas y en vía pública. En total en el país fueron reportados 15.177 fallecidos en la pandemia. Camacho plantea proyecto de ley para la importación directa de vacunas. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteará un proyecto de ley corta para posibilitar que los gobiernos subnacionales puedan importar de manera directa vacunas contra la COVID-19. 2,1 millones de pruebas PCR y antígeno nasal de China estarían llegando a final de junio. Además de la dosis de vacunas, la empresa china Sinopharm dotará a la nación de equipos para el laboratorio que tienen la capacidad de extraer de manera automática las pruebas PCR, cuya llegada podría registrarse también para este mes. Áñez llama imaginarias y fantasiosas a las nuevas acusaciones en su contra. La exmandataria transitoria informó en sus redes sociales que el martes prestó declaraciones informativas ante las autoridades judiciales. Después de la trifulca en la Asamblea Legislativa Plurinacional Creemos y el MAS se inician procesos de ética. Parlamentarios de ambos frentes se agredieron mutuamente el martes durante la interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Disgusto dentro del movimiento al socialismo, tildan de lacras al denominado bloque Choquehuanca. El nuevo bloque surgió al interior del movimiento al socialismo denominado bloque Choquehuanca, por lo que ocasionó disgustos entre militantes del partido oficialista, ya que según el secretario político Froilán Pulguera, quienes forman parte de este conjunto los denominan lacras. En La Paz, los chuteros emboscan, apedrean y quitan armamento militar a una patrulla anticontrabando. El hecho se registró en proximidades del municipio de Patacaya. El gobierno informó que 4 efectivos militares fueron rescatados de las manos de los contrabandistas, así como el armamento.
Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.